A la 8 de Ávila. Con nosotros está el médico de familia Omar Guillermo. Muy buenas noches, Omar. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes como en casa? Sí, como esta es una hija también de Castilla y León, de Valladolid, y ya estuvimos allí antes, pues Claro. es casi la misma familia, eso es lo que pienso. Bueno, pues entonces eso, nos gusta que te sientas como en casa, porque dice Omar esto, él estuvo colaborando también en La Tarde con Cristina en una pequeña sección que también hacía de consultas sobre medicina y sobre patologías, enfermedades. Y hoy lo tenemos aquí para estrenar este programa a lo grande. Y yo les decía un teléfono, el 920 35 27 58. Ese teléfono es el que tienen que marcar para hacerle aquella consulta, aquella duda al médico. Nosotros, la siguiente vez que esté aquí con nosotros en este plató, les va a contestar rigurosamente a las preguntas. Pero como acabamos de empezar, ustedes no lo conocen y nosotros estábamos hoy hablando de setas, qué mejor que seguir con el médico hablando de hongos, de setas. Y él nos va a hablar de la parte tóxica, de las intoxicaciones que podemos sufrir a causa de este alimento. Claro, no confundir el carácter botánico, que ya hay personas especializadas en ello, personas que dominan muy bien el tema, sino darle un poco el enfoque médico de cuando el consumo de las setas pues provocan ya una intoxicación, pues es un poco el enfoque que quería plantear hoy y compartir con todos los televidentes. Entonces, de manera de introducción, decir que las setas tienen propiedades nutritivas y pertenecen al grupo de las hortalizas. Y así como pertenecen al grupo de las hortalizas, pues contienen todas las propiedades de las hortalizas, propiamente dicho. Y estas hortalizas, específicamente las setas, van a contener vitaminas, específicamente el complejo B, que es una vitamina muy importante en el metabolismo humano. Van a contener una sustancia que se llama ergoterol, que esta sustancia es precursora de la vitamina D, ayuda a que la vitamina D exista, y la vitamina D en sí misma también favorece a que podamos sintetizar minerales. También las setas van a contener minerales como el yodo, el potasio, el fósforo, y son muy bajas en calorías. Personas que están a dieta y en vez de consumir muchas calorías y prefieren escogerle, pues tienen una buena opción en ese sentido. Seguimos en ese mismo orden y señalamos que cuando decimos intoxicación, pues es la exposición a sustancias, ya sea por ingestión, por inyección, por inhalación, de sustancias que suelen ser tóxicas, que alteran los signos vitales del cuerpo. Estas sustancias que alteran los signos vitales provocan un cuadro de intoxicación. Entonces, de manera de introducción a lo que vamos a plantear hoy, quería dejar dicho esas pinceladas. ¿Sí? Y ahora entrar ya a detallar un poco lo que es la atención médica en el consumo de las setas. Importante sobre todo, lo más principal que hay que señalar es la prevención. En esta sesión vamos a comentar mucho la palabra prevención. Es importante decir que prevenir, como dice la famosa frase, es mejor que curar. O sea, el médico prefiere dar prevención para que no llegue a tener que enfermar el paciente y luego tener que dar salud. Entonces, es importante tener pendiente las personas que nos están mirando en casa, que hay que prevenir. Quiero señalarle 3 puntos importantes en las cosas que hay que prevenir. Número 1, la ignorancia. Hay personas que deciden ir a recoger setas sin conocer del tema. Entonces ya eso es un riesgo en sí mismo. Si te expones a recoger setas sin conocer de ellas, pues ya estás arriesgando. Que es lo que veníamos hablando con Vicente, que podemos encontrarnos algunas que son venenosas. Entonces, yo como médico, ¿qué recomiendo? Pues no haga este acto. Lo segundo es personas que sí tienen un mínimo conocimiento, ya sea porque alguien le explicó algunas características o leyeron algo muy puntual. Entonces, confunden entre una especie y otra. Entonces, la confusión, limítese a lo que conoce, a lo que puede dominar, para que no corra el riesgo de coger otras que no sean. Y en tercer lugar son los falsos manuales. Existen manuales que identifican, que dan técnicas, que dan pinceladas, pero realmente nosotros como médicos no recomendamos ningún tipo de manual. Recomendamos exclusivamente a aquella persona que conoce del tema, que sea quien lo haga. La persona que está formado, el botánico, el que está documentado, el que maneja la información, pues que sea que lo haga. Incluso puede servir que hay personas que heredan, ya sea de sus abuelos, de sus padres, van transmitiendo el conocimiento, ya tienen muchos años comiéndola, saben dónde cogerla, dominan la técnica, pues yo me fiaría de esta colección, o directamente va a la frutería y le compra, pero no salir a experimentar. Si hacemos esto, pues
pudiéramos saltarnos los dos tratamientos más que voy a hacer, que es los primeros auxilios y la atención hospitalaria. Y mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Llegan ahora que estamos en época de setas muchos casos a los hospitales, a los centros médicos, por casos de intoxicación? Sí llegan muchos casos. Hay personas que no entienden que el tener una gastroenteritis secundaria a haber comido setas es una intoxicación. La persona a veces cree que estar intoxicado es cuando el paciente termina en coma. Eso es una de las fases de la intoxicación. La peor, diríamos, O ¿no? la peor. Y como son tantas especies, pues van a haber especies que no te llevan a esa fase, porque hay mucha, lo vamos a comentar más adelante, no todas te llevan a esa fase, lo que significa que no siempre vas a ver ese cuadro, pero intoxicaciones son muy frecuentes. Entonces, si hacemos prevención, nos vamos a saltar la siguiente parte que voy a explicar. Prosigo explicando el tema de los primeros auxilios. Los primeros auxilios es importante saber que hay que identificar que existe una intoxicación, o sea, hay que pensar en ella. Si comes setas y sospecha que pudiera intoxicarte, hay que tener la idea en la cabeza. ¿Y cuáles cosas hay que mirar? Pues un dolor de cabeza secundario a haber comido setas, una diarrea, náusea, vómitos, sudoración, sensación de debilidad, cólicos abdominales. Estos son signos que orientan a pensar que se puede estar dando una intoxicación. Tan pronto se dé eso secundario a haber comido, o sea, comes y al poco rato, media hora, 2 horas, 4 horas, ves estos signos, pues es importante inmediatamente avisar al servicio médico o servicio de urgencias. Identificar qué está pasando y luego que identificas, avisar al servicio de urgencia. El servicio de urgencia podría darte algunas orientaciones según lo que explicas, porque como hemos dicho antes, va a ser diferente una ingesta de un producto a otro, y pudiera incluso inmediatamente trasladar el servicio para trasladarlo al hospital. Siguiendo ese mismo orden, ¿qué pudiéramos hacer nosotros en casa para prestar auxilio, prestar ayuda? Es hidratar al paciente. Mucha agua, ¿no? Mucha agua. Mejor si tuvieras los sueritos orales que venden en la farmacia, si tienes, pues mejor. O puedes dar bebidas isotónicas, bebidas que ya contienen elementos que favorecen, porque el vómito, la diarrea, provoca deshidratación y la deshidratación en sí misma es peor. Entonces, hidratar al paciente, observarlo, vigilarlo y al momento de trasladarlo, pues aportar la sustancia a la que fue expuesta, porque a veces entra tanta variable con que le diga era color roja o era color marrón, el médico con esas pistas no puede identificar. Entonces es muy importante que si puede llevar una muestra al momento de ir al hospital, pues le aporta mucha información para analizar, estudiar y saber identificar específicamente a cuál se ha expuesto. ¿Y cuánto tiempo puede pasar entre que notamos que esos síntomas que tenemos pueden ser debidos a una ingesta de hongos, de setas que son venenosos? Es muy variable. Yo recomiendo que en la mente esté pensar, o sea, que en la mente de cada consumidor, cuando estés comiendo setas, que tú estés pensando que si tuvieras un síntoma de lo que hemos señalado, que se te ocurra pensar la probabilidad, que tú sugieras que puede existir la probabilidad de que va a tener una intoxicación. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque puede ir desde 30 minutos una reacción a 3 horas, a 6 horas, pero hay algunos casos que son los menos frecuentes, hay unos casos que se presentan a los 17 días. 17 días. Estos son los peores que diagnosticamos. ¿Por qué? Porque no asocias a lo que ha comido. Entonces, siempre les recomiendo a los pacientes, en su mente exista la sugerencia, he comido seta, existe una probabilidad. Ahora, si has hecho lo que hemos comentado antes a nivel de prevención, si has prevenido todo lo que hemos comentado, si has cogido setas correctamente, si ha hecho cada paso que hemos detallado, pues muy poco probable. Pero de todos modos, has comido seta, pues tenerla en tu mente la posibilidad de que se aparecen estos síntomas que hemos dicho, los repetimos, náuseas, vómitos, cólico abdominal, cefalea, dolor de cabeza, sudoración, debilidad, a veces la gente dice, siento que me ha bajado la tensión, ese tipo de debilidad. Pues si estos signos aparecen secundario a haber consumido, media hora, 4 horas, 6 horas, que son lo más común, pues ir inmediatamente al servicio de urgencias. ¿Y en el servicio de urgencias qué, una vez hacen? llegamos al servicio de ¿Análisis? urgencias, las intoxicaciones, lo primero que el médico hace es conservar los signos vitales. Porque como hemos dicho antes, cuando te expones a sustancias tóxicas, estas sustancias alteran los signos vitales y son conjuntos de signos, o sea, no es como algunas patologías que son específicas de un órgano o de un elemento del cuerpo. Estos son conjuntos, por lo que significa que generan consecuencias sindrómicas. Un síndrome es un conjunto de cosas. Te pongo un ejemplo que lo puedas entender más fácil los televidentes. No es igual decir, tengo
una bradicardia, o sea que la frecuencia está baja, a que digas, tengo bradicardia, tengo miopía, tengo dolor de rodilla, o sea, conjugar varias cosas en un mismo, cuando es ocasionado por un mismo elemento, pues eso es lo que llamamos sindrómico. Entonces, cuando llegas a urgencia, tratamos esa aparición de síntomas. ¿Qué síntomas aparecen? Si el paciente tiene hipotensión, tratamos de dar alternativa a subir la tensión. Si el paciente está deshidratado, que es uno de los síntomas más principales, hidratar, forzar al paciente a que orine, porque es una forma también de eliminar la toxina que pueda haber captado. También hay algunas sustancias específicas que te orientan a antídotos específicos, como es el caso de la atropina, cuando hay el síndrome colinérgico, cuando se alteran las cotacolaminas, adrenalinas, noradrenalinas. Esas sustancias en analíticas podemos ver alteraciones de ellas y podemos tratar de, si baja esta sustancia la subo, si subo esta la bajo. Es un poco tratar los síntomas que van apareciendo. Eso ya lo hacen los profesionales. Yo prefiero prevención. Es ponernos en el peor de los casos. Lo que tenemos que hacer es seguir esos pasos uno a uno y la prevención que nos comentaba el doctor. Pero aunque ahora le hayamos puesto en el peor de los casos, en el dramatismo más absoluto, vamos a ver que los hongos y las setas también son un buen compañero en dietas saludables. Son muy buenas. Mira, sabes que se habla mucho de la osteoporosis, de los huesos y ese tipo de cosas. De hecho, hay muchas personas que están consumiendo calcio y están consumiendo vitamina D. Pues, como decíamos antes, existe una propiedad dentro de las setas que favorece a desarrollar vitamina D. O sea, comiendo setas, tus vitaminas D se potencializan. Por ende, los iones, que son el calcio, el sodio, el potasio, el yodo, todos esos iones van a tener un rendimiento mayor. Es como si fuera en Fórmula 1 pasar de un combustible normal a un combustible que potencializa más el rendimiento de que el coche se desplace. Pues esto igual. Vas a tener los minerales que tiene tu cuerpo ya, pues lo vas a potencializar con esa sustancia. Lo que significa tus huesos van a estar más fuertes, van a estar mejor, etc. Otro elemento a nivel nutritivo, como dijimos también, comentamos al inicio en la introducción, es la vitamina B, el complejo de vitamina B. La vitamina B está implicado en todo momento en el metabolismo del cuerpo. Cada cosa que se metaboliza en el cuerpo, la vitamina B, pone su puntito de participación. Y las setas son importantes, aportantes en el momento de transmitirte la vitamina B. Y por último quería decir que hay personas que se les recomienda el consumo de yodo por alteraciones del tiroides, porque le hace falta, contienen yodo. También los hongos. Los hongos contienen yodo, contienen potasio, que es muy importante, igual que el plátano contiene potasio. Y hay personas que cuando carece el potasio te da una patología porque te hace falta el potasio. El potasio es importante para la vida. Entonces hay que tenerlo en nuestra dieta y esto aporta muchísimos potasios. Y por último es el punto de las personas que les gustan la dieta, que tienen específicamente cuántas calorías pueden consumir, no puedo pasarme, pues aquí puedes consumir cuantas setas quieras, que tienen un muy, muy bajo nivel de calorías, lo que significa que te puedes comer un gran plato y no te va a sumar tanto como si fueran un pequeño bombón o un pequeño carbohidrato. ¿Y cómo se recomiendan prepararlas, cocinarlas? A la plancha es mejor, por supuesto, ¿no? Bueno, tienen menos calorías. Hay dos especies que pudieran comerse cruda porque están muy demostradas, muy analizadas y muy estudiadas, que es el Boletus eduli y el oranja. Estas son las únicas especies que se recomiendan crudas. Después todas recomendamos que sean correctamente cocidas. Si no son correctamente cocidas, pues tienes mayor riesgo. Algo que es importante señalar, que hay dentro de las setas, a veces puedan proliferar hongos, como si fuera el moho. Si esto prolifera, ya no es la seta la que te va a afectar. Aún la seta esté bien, ya no es la seta la que te va a afectar, sino la toxina del moho que se desarrolló dentro de la seta. Por eso recomendamos coger setas que sean jóvenes, que estén bien desarrolladas, evitar las que están muy maduras, las que están un poco feas. Ese tipo de setas no recomendamos porque ya no es que sean tóxicas propiamente dicho, sino que su deterioro o que su condición pueden proporcionar que se altere la seta que en condición normal está bien. Entonces, una seta estando bien, pudiéramos, como dijo el compañero anterior, si le pones en una bolsa, pues vas a liberar ciertas cosas que lo vas a estropear. Entonces, también es importante la correcta cocción, cocerla bien, la correcta recogerla bien,
y creo que si prevenimos, pues pudiéramos evitar llegar al hospital. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Hemos dicho que prevenir es mejor que curar y siguiendo los pasos, las pautas que nos ha ido comentando el doctor, consumir setas, hongos en su justa medida, porque todo es bueno en su justa medida, y por supuesto cuidando nuestra alimentación. Vamos a estar bien, vamos a cuidar nuestro organismo y no tenemos que necesariamente llegar al caso extremo de la intoxicación. Hemos cerrado por completo casi el ciclo de las setas, las hemos visto a nivel de medio ambiente, a nivel alimentario, a nivel médico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Omar Guillermo estará con nosotros en próximas ediciones de Ávila es así de natural. Pero nosotros ahora nos despedimos, nos hemos quedado sin tiempo y ahora lo natural, naturalmente, se pasa volando, se pasa la noche y volvemos en 14 días. Hoy quiero despedirme por ser el primer día de la nueva temporada con una imagen idílica que volvía a nuestra sierra, a nuestras montañas, hace tan solo unos días y eran los primeros copos en el puerto de Menga. Esos son los restos de la nevada caída en la madrugada del domingo, que dejaba imágenes tan bonitas como esta. Parecen invernales, pero son del mes, bueno, de la estación de otoño, de la época de otoño. Nosotros con esas imágenes casi blancas, deseando que llegue la nieve pronto, porque dicen que año de nieve es año de bienes, nos volvemos a ver las caras en próximas ediciones y cuentan los días. En 14 días, Ávila es así de natural vuelve.